Saludos a todos. Mi nombre es Francesca Pinchagua y es un auténtico placer darles la bienvenida a esta presentación sobre la cultura, la interculturalidad y el pluralismo. En el tapiz colorido de la sociedad humana, la cultura se rige como el hilo que teje identidades, tradiciones y valores. Este complejo entremado abarca mucho más que costumbres y expresiones. Encapsula la esencia misma de un grupo humano. La interculturalidad, a su vez, emerge como un puente entre estos tejidos culturales diversos, fomentando un diálogo enriquecedor y una comprensión mutua entre diferentes formas de vida. El pluralismo, como un defensor de la diversidad, sostiene la premisa fundamental de la coexistencia armoniosa de estas múltiples visiones y prácticas culturales dentro de una sociedad. En esta exposición exploraremos la riqueza de estos conceptos entrelazados, descubriendo cómo moldean nuestras interacciones, creencias y entendimientos en un mundo cada vez más interconectado y más diverso. Respecto a la cultura es el conjunto de valores, creencias, costumbres, tradiciones, arte y expresiones que caracterizan a un grupo humano. La cultura se aprende y se transmite de generación en generación y también se modifica con el tiempo y el contacto con otras culturas. La cultura es una forma de identidad y de pertenencia a una comunidad. Un ejemplo de cultura en el Ecuador es la cultura indígena, que representa la diversidad étnica y lingüística del país. Ecuador tiene cerca de 18 pueblos indígenas que hablan diferentes lenguas como el quechua, el shuar, el quichua, el ahuapit y el safiqui. Cada pueblo tiene su propia cosmovisión, organización social, vestimenta, música, danza y gastronomía. Algunos pueblos indígenas son reconocidos como naciones originarias por el Estado ecuatoriano. Otro ejemplo de cultura en el Ecuador es la cultura afroecuatoriana, que se originó en la época colonial por la mezcla de los africanos traídos como esclavos con los indígenas y los españoles. La cultura afroecuatoriana, por su parte, se expresa en la música como el curralao, la danza como el tambor, la religión como el candomblé, la gastronomía como el mote y las fiestas populares como el carnaval. La cultura afroecuatoriana ha sido reivindicada por diversos movimientos sociales y políticos. Ahora bien, damos paso a la interculturalidad. La interculturalidad es el reconocimiento y respeto de la diversidad de etnias, lenguas y culturas que conviven en un territorio. En el caso del Ecuador, la Constitución de la República, proclamada en 2008, establece el carácter plurinacional e intercultural del país. La interculturalidad implica procesos de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde se respeta y se enriquece de la diferencia. Un ejemplo de interculturalidad en el Ecuador es el Festival de la Mama Negra, que se celebra en la ciudad de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Este festival es una mezcla de tradiciones indígenas, africanas y españolas. Se celebra en honor a la Virgen de la Merced y la Mama Negra, una figura mítica que representa la fertilidad y la abundancia. Durante el festival, los participantes se visten con trajes coloridos
y las máscaras que desfilan por las calles al son de la música y los tambores. También se realizan corridas de toros, danzas y rituales religiosos. Continuando con el pluralismo no es otra cosa más que la coexistencia de diferentes grupos, culturas, religiones, ideologías o sistemas políticos en un mismo territorio. En cuanto al pluralismo cultural, Ecuador es un país multicultural y pluriétnico, con una gran variedad de grupos étnicos y culturas. Los pueblos indígenas, afroecuatorianos, mestizos y montubios son algunos de los grupos culturales más importantes del país. Cada uno de estos grupos tiene su propia costumbre, tradición y formas de vida, lo que contribuye a la riqueza cultural del país. La pluriculturalidad implica la existencia de diferentes culturas, grupos pertenecientes a diferentes pueblos y nacionalidades. Estos pueblos conviven en un mismo espacio geográfico, sin influir en temas culturales distintos a sus tradiciones o formas de pensar, convirtiéndose en un distanciamiento mental, mas no físico. Un ejemplo de pluralismo cultural en el Ecuador es la diversidad de festividades y celebraciones que se realizan en el país. Por ejemplo, la fiesta de la Mama Negra en la Tacunga, la fiesta de las flores y las frutas en Ambato, la fiesta de la Mama Tungurahua en Baños, la fiesta de la Mama Cuchara en Otavalo, entre otras. Estas festividades son una muestra de la riqueza cultural del país y de cómo diferentes grupos étnicos y culturales pueden convivir en un mismo territorio. Por último, y no menos importante, vamos a referirnos al pluralismo jurídico. En el caso del Ecuador, es un ejemplo de cómo diferentes sistemas jurídicos pueden coexistir en el mismo territorio. El pluralismo jurídico en el Ecuador se refiere a la existencia de múltiples ordenamientos jurídicos existentes y vigentes dentro de un mismo territorio o un mismo estado. Este pluralismo es legal y está reconocido y garantizado por la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 171, que les garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el ejercicio de sus prácticas jurisdiccionales enmarcadas en sus costumbres y tradiciones ancestrales, es decir, el derecho consuetudinario o derecho indígena. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención.